According to Venezuelan law, to prevent and punish torture and other cruel, inhuman, or degrading treatments, violation of human rights are defined as those crimes that violate the fundamental rights of men and women as members of humanity, which are defined in the International Covenant on Civil and Political Rights, and which are carried out by the states directly, indirectly, or by omission under the protection of its unique power. In Venezuela, serious violations of human rights have been committed for years in a systematic and widespread manner. Foro Penal has been providing assistance to the victims on a pro bono basis. The ultimate tragedy is not the oppression and cruelty by the bad people, but the silence over that by the good people. Martin Luther King Jr. Siempre pensamos que estamos en el, digamos, tocando fondo y el fondo de Venezuela como que no existe. Fue algo que nunca imaginé. Que pudiera yo tener una esposa puesta por ayudar a esos muchachos. De verdad que fue muy duro. Ese momento fue muy duro. Nos llevan presos sin orden, sin nada, una cosa. Y nos someten a un proceso de tortura. Fueron 8 horas de golpes, de torturas permanentes. Iban preguntas, venían golpes, asfixia. Me dice, te vas a morir aquí. Dijo Bolívar un día, maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su propio pueblo. Venezuela, April 2002. President Hugo Chavez falls into his own trap, and a trick of history makes him face his own contradictions. En el año 2002, cuando se producen los eventos tristísimos de abril de 2002, un grupo de personas sin conocernos, y algunos sí viejos conocidos, empezamos un poco a reflexionar sobre si ese país que se nos estaba mostrando en ese momento era el país que queríamos, no solo para nosotros, sino eventualmente para nuestros hijos, para nuestro futuro, ¿no? Behind every disarmed frustration, of every child silenced by force, disappointment and impotence in Venezuela were gaining ground. In the midst of despair, the thirst for justice began to break through, represented in what soon will come to be known as the Foro Penal. Este comienzo con los derechos humanos nunca fue planificado, ¿no? Sino fue básicamente casualidad, coincidencia o consecuencia más bien de lo que venía ocurriendo en el país. Yo soy abogado pues, de la Universidad Católica Andrés Bello y con maestría en políticas públicas de la Universidad de Georgetown y de Derecho Bancario en la Universidad de Londres. Es decir, para nada tenía que ver con los derechos humanos. Yo soy abogado especialista en ciencias penales y criminológicas. Yo trabajaba en el tema de las prisiones, daba clases en el Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios. Era un tema, el de los derechos humanos en las cárceles, que a mí me llamaba mucho la atención. A group of brave Venezuelans transformed every social outburst, every forced disappearance, every arbitrary imprisonment into a voice of solidarity that was trained by the events that were about to happen. Él estaba en la casa y su papá lo estaba llamando para que fuera a ver a sus hermanitos que tenía tiempo que no los veía. Me llamó por teléfono, nos dijo que no se iba a venir, porque iba el día siguiente por una marcha. Esta persona que fue la primera que nosotros asistimos era María Capote, madre de Jesús, un muchacho de 18 años asesinado con un tiro en la cabeza el 11 de abril del año 2002. Pero este fue el primer caso que hizo pues que entráramos, y particularmente en mi caso como abogado,
en esta lucha por los derechos humanos y por las libertades. Realmente no se inicia con el Foro Penal Venezolano, sino con una organización que se llama VIVE. Que es víctimas venezolanas de violaciones a los derechos humanos. Estaba básicamente constituida por los familiares de los asesinados que nosotros estábamos representando en ese momento, y por este grupo de abogados. En una primera instancia éramos 5 abogados. Estábamos básicamente en esa tónica de prestar nuestro apoyo a esas personas desde el punto de vista legal gratuitamente, para que todas esas gravísimas violaciones a los derechos humanos que se habían dado en ese momento no quedaran impunes. Son 6 largos años del 11 de abril del año 2002. Al día de hoy le traemos a la Fiscalía lo único que queda del 11 de abril de 2002, 19 muertos. El único resultado, luego de 6 años del 11 de abril, es impunidad, más impunidad, más impunidad. Como todos sabemos, ese año 2002 fue un año muy conflictivo. Después de esa protesta tuvo lugar lo que se llamó el paro cívico nacional, y en ese paro cívico nacional, que comenzó a finales de 2002 y terminó a principios de 2003, se produjo por primera vez, pienso yo, lo que fue la que sería la política con posterioridad del gobierno contra todo el que de alguna manera expresase su descontento o se opusiera a las políticas del gobierno, que fue la persecución por motivos políticos. Señor Juan Fernández está despedido de Petróleos de Venezuela. Yo no tengo problema de rasparlos a toditos si a toditos hubiera que rasparlo. No tengo ningún problema. Empiezan a arrestar y a perseguir judicialmente a miembros de PDVSA, a empleados, gerentes de PDVSA, y también a gente de PDV Marina, de los que manejaban los buques petroleros que también se habían sumado al paro. Me llama una amiga que trabajaba precisamente en PDV Marina y me dice: Gonzalo, necesito que me montes, desde la experiencia que ya tú tienes en materia de derechos humanos, un grupo de abogados penalistas que esté dispuesto a asistir gratuitamente a todas esas tripulaciones que tanto en Coro como en Puerto Cabello como en La Guaira están siendo perseguidas y han sido arrestadas. Incluso están privadas de su libertad y necesitan asistencia jurídica penal gratuita. Habiéndose VIVE mantenido en el trabajo a favor de las víctimas originales de las violaciones graves a los derechos humanos, se constituye otra ONG. En este caso, a instancias básicamente de Mónica Fernández, y a esa ONG que se llamó Foro Penal Venezolano, que originalmente lo que iba a hacer era monitorear cómo estaba trabajando el sistema de justicia en Venezuela, es decir, cómo estaba siendo utilizado el sistema de justicia en Venezuela como un arma de intolerancia, de persecución política. A esa ONG, te decía, se fueron poco a poco sumando los abogados de VIVE, de manera tal que al final del día se dio como una fusión de las dos ONG, de VIVE y del Foro Penal Venezolano. Luego en el año 2002, finales de 2002, principios del año 2003, aquí en esta plaza se constituyó un campamento de militares disidentes que se fueron presentando con su uniforme, protestando contra el gobierno de Hugo Chávez en su oportunidad. Y a ese grupo de militares disidentes se le fue uniendo la sociedad civil, y esto estaba pues lleno de personas protestando contra el gobierno nacional. Hubo casos de tortura muy importantes que sacaron a personas de aquí, de esta plaza, que manifestaban. Están recopiladas esos casos en un libro que yo escribí que se llama Relatos de Muerte en Vivo. Personas que sacaron de aquí, le clavaron incluso alfileres en las uñas, los guindaron por mucho tiempo preguntándoles sobre los líderes de las manifestaciones, los militares que manifestaban acá. Y un individuo de nombre Joao de Gobella disparó contra toda la manifestación y asesinó a 3 personas. Una de ellas, por cierto, Keila Guerra, es una muchacha de 17 años de edad que fue asesinada ese día, de la cual hay una canción que yo hice que se llama ¿Cuántos muertos?, ¿no? El traslado, amigos televidentes, de Joao de Gobella, de 39 años de edad, desde la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, donde la jueza 45 de control, Yadira Alfonso, iniciará pues el juicio de presentación.
Venezuela, April 2004. Street protests and popular demonstrations of disappointment with the situation in Venezuela began. For the first time, formal complaints are brought to the International Criminal Court at The Hague in Holland. Con todo este grupo de víctimas, fuimos la primera institución o el primer grupo que fue al Tribunal Penal Internacional de La Haya a denunciar allí que en Venezuela se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y había otra persona, por cierto, que fue herida de bala, Priscila. Fue una de las primeras víctimas o los primeros casos que entró al Tribunal Penal Internacional en enero del año 2004. Incluso tiene el número 1 de ese año. En aquel momento nadie nos creía, más bien decía la gente que éramos como unos locos aventurados, que estábamos tergiversando la realidad. The preliminary examinations of the situation in Venezuela will analyze crimes allegedly committed in this state party. Los abogados del que era presidente en aquel momento, que era Hugo Chávez Frías, introdujeron una solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia para que se nos abriera un juicio por traición a la patria, por estar supuestamente conspirando con nación extranjera, por el simple hecho de estar diciendo ante un organismo internacional lo que es nuestra visión sobre lo que está pasando en Venezuela. Es que el poder, a través de una política sistemática y generalizada de persecución, se ha dedicado a neutralizar a la disidencia, a la oposición política, utilizando no solo el asesinato, sino también específicamente de la represión y de la prisión por motivos políticos. ¿Para qué? Para mantenerse en el poder, como lo dicen los mismos oficialistas, como sea y a costa de lo que sea. En el 2004 hubo 14 asesinados en lo que se denominó en esa oportunidad, o lo que denominó el gobierno las guarimbas, las primeras guarimbas, que fueron manifestaciones en todo el país. Y representamos también a muchos de estos asesinados, interpusimos denuncias, o remitimos la denuncia al Tribunal Penal Internacional también, extendiendo la denuncia que ya habíamos interpuesto. Venezuela, April 2007. In 2007, Radio Caracas Televisión is forced to sign off and it's no longer seen on Venezuelan homes. After 54 years of continued broadcasting and being a part of the hearts of the Venezuelans. Recordemos que hubo protestas generalizadas en el país por dos motivos, por lo que fue el cierre de RCTV y lo que fue la propuesta de reforma constitucional impulsada por Hugo Chávez. En aquel momento, quizás no como ahora, pero también hubo decenas de arrestos a nivel nacional por motivos políticos, por el simple hecho de protestar, y el Foro Penal estuvo allí presente. Recuerdo que nosotros representamos a aproximadamente unas 287 personas. En toda Venezuela hay un gran rechazo por esta medida de cierre de Radio Caracas, que es arbitraria, que es ilegal. Para reconstruir los hechos del pasado 11 de abril al doctor Alfredo Romero, quien es abogado de las víctimas de esa fecha e igualmente ha conocido muy en detalle cada uno de los sucesos que forman parte de esto que hemos denominado la masacre del silencio. Donde, por cierto, era una ventana muy importante para nosotros, para mí como activista de derechos humanos, para el Foro Penal, para las organizaciones de derechos humanos, porque allí teníamos la oportunidad de presentar denuncias. Es importante el trabajo de ONG como el Foro Penal, porque una vez que acabe la dictadura tenemos que dejar registro para la historia y para reivindicar a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Todas estas situaciones se fueron presentando en las entrevistas que hacían en Radio Caracas Televisión, que nos daba espacio para ello. Y posteriormente, pues, el programa donde yo participaba también, por lo menos cada 15 días, pero para mí era importantísimo porque era el acceso también a muchos otros casos y que los casos aparecieran ante el público en general en este programa que se llamaba Pon tu denuncia. Venezuela, April 2009. In 2009, a group of students went into a hunger strike in front of OAS headquarters in Caracas to request the intervention of that organization in order to liberate the student Julio César Rivas. Rivas was released. En el año 2009 llegamos a 49 presos políticos. Fui detenido en septiembre. En horas finales de la tarde en mi casa. Allí me desaparecieron, o sea, no había información sobre mi paradero para las personas que así estaban intentando tenerla, y llamé al Foro Penal. Cuando fueron a enviarme a la cárcel, una de las cárceles más peligrosas del país,
el rodeo, mis abogados me dijeron, asúmelo con dignidad. Estoy hablando de los abogados del Foro Penal. Eso fue un momento muy importante. Eso me lo dijo Gonzalo Gimiot. Julio, lo más probable es que te manden a la cárcel, porque aquí no hay justicia. Asúmelo con dignidad. Y posteriormente lo llevan a Yare 3. Primera vez que llevaban a un estudiante y un preso político a Yare 3, una cárcel recién construida, supuestamente una cárcel modelo, ¿no? August 2010, Franklin Brito remained on hunger strike to claim his lands, which the government illegally took away. Brito's death signed a new level on repression. No lo puedo, pueblo de Venezuela, yo no puedo aceptar eso de esa forma, porque estaría siendo cómplice de un acto de corrupción. Entonces yo quiero que el INTI legalice todo esto para yo aceptarlo. Franklin Brito pasó a ser pues, un símbolo importante en la lucha democrática, en la lucha por las libertades. El gobierno, ¿por qué deja morir a Franklin Brito? Y hoy en día lo entiendo mucho más. Porque hoy en día inclusive la gente dice, bueno, ¿para qué vas a hacer una huelga de hambre? Para que mueras como Franklin Brito. Entonces ya inclusive esa estrategia intimidatoria del gobierno ha sido efectiva, porque entonces la gente dice, bueno, no vale nada una huelga de hambre porque puedes morir como Franklin Brito, y eso es lo que te dicen. Pero es mentira. Las huelgas, las manifestaciones tienen unos efectos porque hemos tenido la experiencia de que así. February 2014. The Venezuelan streets gave life again to the social discomfort, this time started with the university students. Yo empecé a bailar a los 6 años, donde vivo, en Charallave, en una escuela de danza que había allá, de la región. Más o menos como a los 15, 14 años, que empecé ya a venirme a Caracas y todo eso. Empecé con el hip hop dance, practiqué ballet también, practiqué danza contemporánea. Siempre he tenido el baile presente. Conocí mucha gente que estaba metida en el medio político y me llamó mucho la atención, pues. Claro, yo empecé como una protestante más, yendo a mis marchas, que así con mi familia, cosas así, amigos en la universidad y eso. Por la situación de calle que había con los estudiantes que protestaban, yo me incorporé a un grupo de activistas y en cierta forma a darle auxilio a los muchachos que salían afectados en las protestas. Bueno, se instalaron los campamentos del PNUD en Los Palos Grandes, el campamento de las Mercedes, y yo empecé a asistir igual a los campamentos, a darles apoyo logístico a los muchachos que estaban ahí, a los estudiantes. Comida, agua, carpas, almohadas, sábanas, ropa, cualquier cantidad de cosas. Bueno, después estos campamentos son desmantelados por el gobierno el 8 de mayo y detuvieron a 243 estudiantes. Porque eso era de un campamento que estaba aquí en la Torre HP, los cuales, como quien dice, los principales, los que coordinamos o llevábamos el campamento, nos agarraron y eso. Empezamos entonces a hacer actividades para recolectar insumos, para llevarle comidas a los demás muchachos que su familia no podían venir y no tenían comida, no tenían con qué mantenerse. Y la gente me fue conociendo de que yo hacía esa labor y me buscaban para ayudar. Y así, bueno, así pasé 2 años y medio yendo al helicoide. Foro Penal faced new challenges. Violence on the streets was taking disproportionate dimensions, and the permanent attacks against the human rights of an increasingly effervescent population did not hide their insolence for exposing themselves. El 2014 fue el incremento, pero importantísimo, de la represión, desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. Tras fuertes medidas de seguridad en horas del mediodía de este jueves, los 78 detenidos fueron trasladados al Palacio de Justicia desde el destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana en El Paraíso. Se detiene no solo aquel que manifiesta, sino inclusive aquel que se encuentra a los alrededores del lugar donde se realizan las manifestaciones. Hasta ahora el Foro Penal venezolano contabiliza 3.000 detenciones en 3 meses de protesta. Hay que recordar que el 2014 comienza con unas protestas básicamente en febrero, una gran manifestación que iba a la Fiscalía del Ministerio Público con el objeto de reclamar la liberación de presos políticos y de reclamar
la liberación de estudiantes detenidos en manifestaciones que comenzaron en el estado Táchira. Un guardia me saca, me da una patada, yo uso lentes, me los rompe en la cara y luego me lleva a un grupo de guardias, los cuales me empiezan a dar cascazos. 3 guardias nacionales me arrastraron, uno me dio un cachazo y uno de ellos me dio una patada en el pecho. Luego me llevaron detenido. Llegando a la panadería me agarran unos muchachos que parecían policías, pero no tenían ninguna identificación. Ellos me pidieron que los acompañasen. Le pregunté quiénes eran. Uno de ellos me dijeron que era el CICPC. Entonces yo le digo, ¿pero qué es lo que ustedes tienen? ¿Una orden de aprehensión? Estoy preso. No, queremos que usted colabore en una investigación. En esa avenida San Martín soy interceptada me encuentro con mi amigo Efraín Ortega y soy abordado por una comisión policial del CICPC de la División de Terrorismo que no se identificó en ese momento, sino que solamente me dijo que no me resistiera al arresto, que estaba caído. Como consecuencia de que estaban buscando a una persona porque habían hecho un allanamiento en un apartamento en Guatire, yo lo estaba acompañando en ese momento a él y como consecuencia es que me capturan en conjunto, ¿no? Y nos colocan en una asociación a delinquir. Me llevan al CICPC de la Avenida Urdaneta, a la División contra Terrorismo. Veo a una persona que yo sí conozco, que es Efraín Ortega, y una persona gran amiga mía, que es José Luis Santamaría, que sí conversábamos mucho, muy frecuentemente. Y a José Luis lo estaban cayendo a golpes brutalmente. Y ahí es donde llego al centro de horror. Nos sometieron al piso, nos quitaron, nos despojaron de nuestros efectos personales, lo que realmente durante más de 8 horas sufrimos, que fue una brutal tortura física. A lo que me tira contra la cerca, me da un golpe aquí y me puso una pistola aquí. Me montaron en la camioneta a punto de golpe, me agarraron por los pies y me tiraron de cabeza. Me mojaban y me ponían corriente. Me ponían corriente y me decían que hablara. Después otro le dijo que me colocaran en los senos y que me colocaran en la vagina. Cuando yo salí de estar detenida, a mí me llevaron a un médico porque yo vomitaba demasiado. Yo le narré al doctor lo que me había pasado y el doctor me dijo, mañana te voy a hacer un eco. Y me dice, efectivamente, el hematoma está ahí. Tienes un hematoma que mide 14 por 18. Pero eso ya no va a ser un hematoma. Eso ya es un tumor, me dijo. Es conocido el palo que tiene escrito Derechos Humanos. El que reclama cualquier cosa, lo agarran y ¡pac! Hay un palo también que dice Atamel, el que dice que se siente enfermo, le dan con Atamel. Bueno, eso fue algo traumatizante. Fueron mermando poco a poco el estado de salud grave como consecuencia de las torturas. Trato cruel, inhumano y degradante es sistemático. Es una construcción de odio que hacen ellos internos. Lamentablemente fue agredido salvaje y brutalmente al momento de que unos policías y colectivos de la ciudad de Aragua reprimieron la marcha pacífica de la oposición en San Jacinto. El año pasado me diagnostican hepatitis C y resulta que es un tratamiento que, aparte de que es uno de los más costosos en todo el mundo, aquí no lo hay. Entonces mi familia empieza a trabajarme a mí mentalmente como para convencerme de que me vaya. Bueno, ellos logran convencerme y yo les digo que ok. Llegué al aeropuerto, me chequeé, toda mi cuestión normal. Llegó un comisario y un inspector con la orden de aprehensión que tenía fecha del día anterior. Me la leen y me dicen que bueno, que estoy siendo acusada de traición a la patria y de rebelión militar. Ese día yo estaba en la casa, estaba tranquilo, había un acto en el colegio donde me gradué y a las 11:59 de la mañana me llega una llamada al teléfono, un número desconocido. Me dijo, hijo, me detuvo la DGCIM. Bueno, fui privada de libertad. Fui llevada al helicoide, al SEBIN, irónicamente al sitio donde yo iba toda la semana de visita. Los primeros días fueron muy duros, asumir la realidad de que estaba presa,
Bueno, mi mamá cumple, como tú decías, más de 3 meses detenida. Ella se encuentra en el helicoide. Desde el momento que la detuvieron pasó casi un mes que yo no pude verla. Pasaron exactamente 24 días que no me dan explicación por la cual yo no podía pasar. No podía tener contacto con ella ni telefónico de ningún tipo. With a great deal of challenges on the way, Foro Penal began to give shape to a new stage in justice and brotherhood on the country. En todos los estados del país se trabaja bajo la misma metodología. Las personas nos llaman, nos piden nuestra asistencia gratuita, se evalúa el caso a ver si en efecto corresponde o no ese caso a una detención arbitraria, una violación a los derechos humanos, y en el caso de que corresponda, como lamentablemente es usual, pues nuestros abogados de todo el país brindan gratuitamente a quien lo solicite la asistencia debida. Professionals who decided to put the best of their knowledge above personal fees and ambitions to make the human rights of Venezuelans not continue to be violated by an uncontrolled political power. Y dentro de las acciones locales a ese punto del sistema de justicia que nosotros de alguna manera como abogados tenemos que acudir. Pero hoy día eso es mínimo, porque cada una de las acciones tiene acciones nacionales, internacionales, redes sociales, movilización de masas, acciones pacíficas, y por eso es que el Foro Penal ha venido creciendo ya no como más de 200 abogados en el país, sino más 3.776 activistas voluntarios. De lo que nosotros llamamos los defensores activos. Los defensores activos son activistas de derechos humanos no abogados que en cada una de sus áreas de desempeño, sea cual sea, pues también contribuyen a esa conquista de la libertad, que es de alguna manera el leitmotiv, el lema del Foro Penal venezolano. Yo siempre me considero una prueba palpable de que para estar en el Foro Penal no tienes por qué ser abogado, porque yo soy ingeniero de profesión, vivo de la ingeniería, y este es un trabajo voluntario que hago por el servicio a la sociedad. Foro Penal activists have among their moral values what they call the 4 C's: perseverance, constancia, commitment, conviction and heart, corazón. These are the main attributes for the daily struggle for justice in Venezuela. Es importante notar que dentro de la estructura del Foro Penal y particularmente de los defensores activos se incorporan también los familiares de las víctimas. Un caso bien interesante que es el caso de Mariana Ortega. Mariana Ortega es la hermana de Efraín Ortega, preso político que estuvo más de 3 años y 3 meses en el Rodeo 2. Recientemente, en el año 2017, fue liberado. La historia mía es muy particular porque yo me inscribí como defensor activo en el 2014, mucho antes que a Efraín lo aprendieran. Cuando aprenden a mi hermano, fue para mí muy difícil. Arranco yo sola, batallando. Alfredo siempre estaba pendiente del caso de Efraín. Siendo abogada de su hermano, se incorpora en el Foro Penal y se hace abogada además de otros presos políticos, como el caso de un muchacho de 18 años y otro de 19, que son Carlos Julio Velasco y Carlos Pereira. Y darles el apoyo a esos familiares que nos necesitan, no solamente como sus abogados, no solamente, sino como familia, que no están solos. Aquí está con nosotros y es una parte importante del Foro Penal venezolano. Estuve apoyando bastante al Foro Penal. Iniciamos un poco la actividad de los defensores activos. Alfredo me había propuesto para que hiciéramos ese proyecto, que era un proyecto que él tenía en mente desde hace tiempo y no lo había podido arrancar. Siempre que yo pueda voy a seguir apoyando a los presos políticos. El 4 de enero del 2015 fui detenido y el Foro Penal y personas del Foro Penal pues lucharon por mi libertad. La función de los defensores activos es elemental en ese momento porque son los que trabajan en las madrugadas buscando puerta a puerta dónde se encuentra esa persona, ese hijo de la señora que llamó y que está detenida. A partir de allí fui llamado por una gran amiga y luchadora conocida como Mama Liz para formar parte de los defensores activos del Foro Penal. Y desde allí pues he venido luchando en agradecimiento y porque vi que es una causa muy noble
una causa que requiere una entrega total y absoluta por todos aquellos que nos están pidiendo ayuda. Eso es una labor importantísima de los defensores activos, porque, repito, es una labor solitaria en la oscuridad, donde están ellos solos en la puerta del centro de reclusión, con lo peligroso que es Venezuela el día de hoy. Hay que recordar que Venezuela es uno de los países con mayor cantidad de homicidios en el mundo. El corazón, vamos a decirlo así, del Foro Penal es su base de datos, que deriva pues de un call center o de un centro de llamadas donde se reciben las denuncias. Ese centro de llamadas está básicamente compuesto por voluntarios, y ahí comienza el proceso no solo de registro, porque el registro es fundamental, porque cuando nosotros decimos que hay tantos detenidos, 11.900 y tantos detenidos que hay al día de hoy, o el número exacto, es porque tenemos el registro perfecto de la persona que fue detenida, el lugar de detención, el número de teléfono, las circunstancias de su detención, el tribunal que las atendió, etc. Se va recogiendo esa lista, y esa es la lista que se suministra al centro también de denuncia, a ese centro de información. Más que denuncia, es un centro de información, porque es centro de denuncia, es base de datos, es distribución de información, es coordinación de toda la estructura de asistencia. La entrada de lo que es el foro es realmente el centro de denuncia. Tenemos data del 2003 de personas que fueron detenidas por esas fechas. Tenemos casi más de 12.000 personas registradas, al menos 12.000 personas registradas en el sistema. Y en este sistema manejamos toda la información de todos los detenidos. Manejamos enfermedades, manejamos las audiencias que se le hacen a las personas cuando se difieren, los arrestos, los delitos que se le imputan. Manejamos también los perfiles de él como preso político, o sea, toda la información que maneja una persona para ser catalogada preso político. Si tiene una audiencia, quién fue el juez, quién fue el fiscal, los estatus, cómo la persona, cuándo fue privada de libertad, toda esa información, la mayoría de la información de la persona la estamos manejando ahorita actualmente con este sistema. Estar frente a la coordinación nacional del Foro Penal no es trabajo fácil. And little by little, that persistent work was giving Alfredo and his team an unquestionable international projection. Definitivamente el Foro Penal es, aparte de ser la herramienta fundamental, el instrumento esencial de la defensa de los derechos humanos en Venezuela, la última frontera que tiene el régimen, la última defensa que tienen las personas, que tienen los individuos para hacer valer sus derechos. Y valoramos esencialmente ese trabajo del Foro Penal, valoramos las denuncias del Foro Penal, valoramos los datos que aporta el Foro Penal, valoramos la defensa que hacen los presos políticos, de los torturados, de aquellos que son detenidos arbitrariamente por parte del Foro Penal. El Foro Penal venezolano, dirigido por Alfredo Romero, está cumpliendo una labor extraordinaria, no solo representando a víctimas y a sus familiares, sino también acompañándoles en las tareas para encontrar a los detenidos y para ofrecerles apoyo humanitario y también, por cierto, apoyo legal. Alfredo Romero has devoted his life to defending the people from arbitrary detention, political persecution, and inhumane treatment during detention. The work of Alfredo and Foro Penal has become even more relevant under the current crisis in Venezuela. That's why we're presenting him with the 2017 Robert F. Kennedy Human Rights Award. I could not be more proud. And I think of my father looking down from heaven and saying, this is a man I can be proud of. Freedom, then, is a daily work, and it cannot be taken for granted, even in countries identified as free countries. You can have freedom today and lose it tomorrow. That happened to us in Venezuela. Venezuela nuestra, en libertad. En libertad. Thank you so much. Ya hoy día tenemos, y esto es reciente, defensores activos, sobre todo, o equipo de Foro Penal en España, en Chile, en Argentina,
En los Estados Unidos tenemos en Atlanta, en Miami, en Washington y en Boston. También está en Noruega y en Suecia. Esa es la estructura del Foro Penal, que se está ampliando ahora recientemente a Uruguay también. Yo tengo una admiración ilimitada por el trabajo que hace el Foro Penal y creo que para la historia política en Venezuela es realmente el récord oficial de las barbaridades que han ocurrido al mismo tiempo, la defensa extraordinaria que los integrantes del Foro Penal han hecho por los venezolanos. Yo aprovecho esta oportunidad para decir como venezolano mi agradecimiento, mi reconocimiento y mi admiración al Foro Penal y a sus talentosos, dedicados integrantes. El Foro Penal para cada uno de los venezolanos y para cada uno de los presos políticos es prácticamente como nuestro ángel de la guarda. Es el custodio de nuestra libertad y yo de corazón estoy muy agradecida con el trabajo que hacen. El Foro Penal ha sido uno de esos ejemplos, no solamente para la juventud venezolana, sino para el mundo, de gente que ha utilizado sus conocimientos para la defensa de los indefensos, para la defensa de los débiles, para lograr que ese leviatán que nos amenaza hoy, de alguna forma no le pueda poner las garras a todo el mundo de forma impune. Es bueno que el mundo entero sepa que el Foro Penal de Venezuela es el bufete del pueblo. Es el bufete de los ciudadanos que no tienen recursos para poder sufragar los gastos que ocasiona la defensa jurídica cuando son perseguidos, cuando son hostigados por un régimen intolerante. Por eso, todo nuestro apoyo moral al Foro Penal venezolano. Detrás de cada estadística de la que nosotros hablamos en los foros internacionales hay una historia humana, hay una tragedia humana que el Foro Penal venezolano, gracias a Dios, ha ayudado de alguna manera a disminuir. Esas liberaciones que se producen, incluso cuando son lo que llamamos nosotros esas liberaciones chucutas, es decir, liberaciones bajo medidas cautelares, que no son liberaciones plenas, pero que por lo menos ponen a la gente ya de nuevo en sus hogares, para nosotros son una inmensa satisfacción. Fueron momentos ya de alegría cuando ya a partir de las 2:30 oficialmente sabíamos que íbamos a ser dados en libertad. Era mucha alegría la que teníamos no solamente nosotros, sino que se transmitía en las caras de muchas personas. Y salir con la fe y la esperanza de que pronto, algún día, no solamente la libertad física de nosotros, de un penal, sino que nosotros íbamos a hacer la fe y la esperanza de muchos otros compañeros presos políticos que seguramente también están esperando ese momento de libertad. La noticia es que quedábamos privados de libertad y que yo regresaba al helicoide. De repente la secretaria de la juez dice que no, que la juez va a cambiar de decisión, que nos esperemos. Y como a los media hora, 15 minutos, salen con otra acta y dicen que no, que tenemos medida cautelar. Y no fue sino hasta las 11 de la noche que finalmente nos la regresaron y nos fuimos a casa. Y fue una sensación de alivio. Y bueno, cada día agradezco que mi mamá está aquí conmigo. Tengo libertad condicional, me pusieron por 8 meses. Y tengo restricción de salir del país, no puedo salir del área de la Gran Caracas. Cuando logramos en una primera oportunidad la liberación de Otto Gebauer, que fue condenado a casi 14 años de prisión por el simple hecho de haber sido el piloto que llevó a Hugo Chávez desde Caracas hasta La Orchila. Me capturaron en el año 2004, mi hija tenía, Ana Yadranka, que en ese momento era la única hija, tenía 3 años. Prácticamente 7 años donde tú veías los fines de semana a tu hija llegar y estar creciendo sin su padre al lado, es difícil. Recuerdo más que todo cuando subí a Ramo Verde, que iba en el carro con mi mamá, y cuando llegamos a Ramo Verde, que siempre nos ponían unas sillas afuera y tenemos que esperar a que dieran la hora, o sea, que pudiéramos entrar. Me llaman de la DIN y me dicen, yo estaba embarazada, tenía 5 meses de embarazo, ya estaba preparada para dormir, pues. Y me llaman y me dicen, mire, ¿usted es la esposa del capitán Gebauer? Y yo le digo, sí, no, que vamos a liberar a su esposo. Llegamos a su casa y estaba su hija tenía ya varios años que tenía que visitarlo en la cárcel. Y recuerdo que cuando llegamos, su esposa, Otto y yo a su casa, la niñita en ese momento salió corriendo y me abrazó a mí.
en vez de abrazar a su papá que estaba llegando a su casa. Y yo pensé que se había confundido. Y le dije, no, mira, aquí está tu papá, abraza a tu papá. Y me dice, no, gracias a ti porque trajiste a mi papá a la casa. Sí, porque Gonzalo, me acuerdo también cuando él se disfrazó de Santa Claus, por eso fue que lo abracé. Y entonces me acordé de él y lo vi como un regalo de Navidad, pues. Alfredo Romero del Foro Penal. Andas conspirando. Sí, podemos ver que lo que fueron nuestros archivos personales de lo que es el trabajo del Foro Penal venezolano fueron bastante revisados. El Foro Penal venezolano es un organismo que es dirigido por gente que estuvo incursa en delitos graves del país, delincuentes, y es financiada por organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Y seguido por el SEBIN. Sigue el SEBIN atrás de nosotros. La labor del Foro Penal venezolano y de todos los activistas no es una labor tampoco tan fácil, ¿no? Hemos sufrido persecuciones. En mi caso particular, yo tengo medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esto fue consecuencia de un día que fui detenido fue bloqueado en la calle y apuntado con armas. La persecución a la que uno es sometido sencillamente por decirle al gobierno las verdades que el gobierno no quiere que salgan a la luz pública. Eso acarrea consecuencias y definitivamente el gobierno, lejos de apoyarse en nosotros para tratar de solucionar esas situaciones que tanto daño le hacen a nivel interno y a nivel internacional, lo que hace es interpretarnos y vernos como enemigos. Me han abierto investigaciones sin ningún tipo de justificación, por supuesto, conspiración o terrorismo, donde han nombrado a mis hijos y me han hecho llegar la información a los efectos de intimidarme. Han colocado fotos de mi esposa en los medios de comunicación del Estado. Y yo asumí el reto de estar al lado de una persona que decidió dedicar su vida a ayudar a los demás, a darle esperanza a los demás, a darle luz a los demás. Y bueno, eso tiene su sacrificio. Desde el punto de vista familiar implica mucho sacrificio porque se le dedica mucho tiempo al Foro Penal venezolano. Sus hijos y yo siempre le damos ánimo cuando él tiene estos días de trabajo tan largos, tan arduos. Estamos pendientes de darle ánimo, de apoyarlo, de levantarlo, porque cada día es diferente y hay días más duros que otros. A Gonzalo le da tiempo de ser el individuo, el hombre, de ser excelente padre, excelente esposo. Él no pierde un acto, un evento de sus hijos. Él a veces llega tarde a la casa en la madrugada o cosas así, y es por trabajo. Él siempre tiene tiempo para nosotros como familia. A mí me da felicidad porque cuando yo salgo con él siempre hay, así sea una persona que se lo encuentra y lo felicita, y eso me da alegría porque sé que mi papá está haciendo un trabajo increíble y sé mi papá es una persona maravillosa. Con el cantar de las aves, con el ávila en la frente y el humor de mi gente, ¿cuánto cuesta el olor de la sabana, el calor del Caribe y la mujer venezolana? Pues cuesta... Creo que para ellos su papá es un héroe. Cuando le preguntan, tú eres hijo de Alfredo Romero, y la gente les da, o sea, le dice, wow, yo me siento súper orgullosa de tu papá, y ellos, bueno, se les ilumina la cara. Mi papá es un gran ejemplo de cómo una persona puede juntar esas dos cosas, la pasión de tener, la pasión que le tienes a algo, de querer ayudar, la pasión de querer hacer el bien, y junto con eso, juntarlo con la convicción de hacer algo y con el trabajo para conseguir el objetivo, y en este caso el objetivo es el bien común, es ayudar a la gente. Bueno, yo creo que el trabajo de mi papá hoy en día ha sido un trabajo muy importante para todos los venezolanos. Yo veo a mi papá como un ídolo. Yo sé que muchos aquí en Venezuela lo ven como un héroe y yo estoy muy orgulloso de que esta sea su labor en el país. Gonzalo es la voz de muchas personas que han sido vejadas y perseguidas por creer en un país diferente. Para mí Alfredo ha sido, bueno, ejemplo de lucha.
y al final del día yo creo que lo que uno está haciendo va a ser motivo para que nuestros hijos nos vean con orgullo y entiendan que sus padres y sus madres, en el caso de las abogadas del Foro Penal venezolano, lo que estaban haciendo era trabajar por ellos, trabajar por su futuro, trabajar por una Venezuela mejor. Hemos demostrado a lo largo de todos estos años que el trabajo del Foro Penal venezolano primero es efectivo, se logran liberaciones de personas, se logran actos que de alguna manera evidencian lo que verdaderamente está pasando en Venezuela y más allá de eso se pone en evidencia, se muestra al mundo cuál es la realidad del país. Si el Foro Penal venezolano, y lo digo con toda la humildad del caso, no existiera en este momento, no se conocería, no se sabría desde ningún punto de vista cuál ha sido la realidad del uso del sistema de justicia como un arma de persecución por motivos políticos en Venezuela. La acción del Foro Penal, la visita importante de Alfredo Romero al servicio penitenciario, una sola vez lo dejaron entrar. Por una bendición y por una gracia de Dios logró entrar al penal y fue el abrazo y fue el contacto más importante que pudimos tener. Ese fue el día de la esperanza. Está haciendo un servicio maravilloso en este país. Y el Foro Penal realmente me siento agradecido de toda la labor que están haciendo. Es un trabajo, en verdad, que merece todo el reconocimiento. Son abogados comprometidos. Sí, y realmente es muy meritorio el trabajo que hacen. Como persona tengo que decirlo y agradecerle a Alfredo Romero que siempre ha estado ahí. Muy agradecido con Alfredo Romero y todo el equipo. Y quiero agradecer ante todas las cosas al Foro Penal. Le doy gracias también al Foro Penal. No, yo le debo todo a los abogados, al Foro Penal. Para mí el Foro Penal siempre ha sido, digamos, muy especial. Cuando la gente quiere saber algo de los presos políticos y de Venezuela, no le va a preguntar a los demás. Ellos no dicen nada que no estén seguros que es la verdad. Ellos no dicen de más, pero tampoco dicen de menos. Ellos dicen lo que está ahí, lo que es comprobarlo, lo que es verdadero. Y eso les da credibilidad. Pero ha habido muchas detenciones, 11.900. Sí, pero al día de hoy hay 391 presos políticos. Hoy, quiere decir que a lo mejor, si no hubiésemos estado allí, hubiesen no solo 11.900 presos políticos, sino a lo mejor muchos más, pero peor que eso. Nadie supiese que esos presos están allí y los presos estuviesen totalmente olvidados en la oscuridad y no supiese ni nadie que existen. Y los familiares estuviesen allí recorriendo las cárceles con abogados dispersos en el país y no tuviesen de soporte una estructura como el Foro Penal, que no solo los asiste legalmente, los asiste internacionalmente, pero además apoya a los familiares, los reúne y le da el ánimo y la esperanza de que los familiares van a salir libres y efectivamente así lo hemos logrado en muchos casos y es nuestra gran satisfacción. Nuestra gran satisfacción, como siempre lo decimos, es el abrazo de la libertad y esa es nuestra gran indemnización. Muchachos, estoy agradecido de ustedes. Gracias. Cuesta toda la vida, cuesta toda la vida, cuesta toda la vida, pide libertad por una Venezuela nuestra, Venezuela nuestra, Venezuela nuestra y todos en libertad.
repiten después de mí. Este es el lema que usa el Foro Penal y que nos fortalece. No hay que hacer justicia por propia mano. Pero está en nuestras manos que se haga justicia. Que se haga justicia. Amén. Muchas gracias.